Hola, mi nombre es Cristian Arias, soy profesor de matemática de la CEA Alameda y vamos a resolver algunos ejercicios de la guía resumen para el examen de introducción a la geometría. Bueno, vamos a hacer la mayoría de los ejercicios de la guía de resumen para el examen de geometría. Este es el ejercicio número 2, donde aquí nos están preguntando cuál es la medida que tiene en el plano una dimensión que en la realidad es de 115 metros, como eso que tenemos acá. Esta es la medida de la realidad y nos preguntan a cuántos centímetros están en el plano y nos dan la escala. Entonces, para hacer esto establecemos la proporción. Primero, la primera de las dos razones que se pone es la escala. Esta es la escala. Y la segunda razón que usamos es lo que aquí vamos a poner como medida del dibujo, y aquí vamos a poner la medida de la realidad. Por lo tanto, si nos piden cuál es la medida del dibujo en el plano, ¿verdad? Entonces aquí está mi incógnita y la medida de la realidad son los 115 metros que están aquí. Para resolver esta proporción, entonces se multiplica cruzado, x por 500 es igual a 1 por 115. Luego despejamos acá, x es igual a 1 por 115 es 115, dividido entonces por 500. En la calculadora esta división da 0,23 metros. ¿Por qué metros? Porque aquí nosotros pusimos, ustedes se fijan, la unidad de medida en metros. Pero nos piden en centímetros. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar los 0,23 metros y dividir por 100. Perdón, multiplicar por 100. Y eso es 23 centímetros. Aquí hay que multiplicar por 100. Eso es todo lo del ejercicio número 2. En el ejercicio número 3, lo que tenemos acá es que nos piden estimar cuáles polígonos tienen igual perímetro. Es decir, cuáles de estas figuras que están aquí, de estas 4 figuras, tienen el mismo perímetro. O sea, que la suma de los valores de todos sus lados sea la misma. Entonces acá aparece este rectángulo donde el largo del rectángulo es 6 unidades y el ancho del rectángulo son 4 unidades. Por lo tanto, el perímetro que tenemos acá sería más o menos 24 unidades. Ahora bien, es difícil calcular aquí cuánto valen estos trazos, porque solamente tenemos este 6 unidades que mide toda esta distancia y 4 unidades acá. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que este trazo que está aquí, más este trazo que está aquí, más este trazo que está aquí, es igual a este trazo que está acá. Si pudiéramos nosotros llevar esto para acá, esto hacia acá, nos quedaría esta línea completa hecha acá. De la misma forma que abajo, este trazo más este trazo más este trazo formaría toda esta línea que está acá, que sería igual que esta. Y también en el lado del ancho, este trazo que está aquí más este trazo formaría la línea que está acá, y lo mismo se repite a este lado. Este trazo más este trazo más este trazo forman esta línea que está acá. Por lo tanto, el perímetro de esta especie de cruz que está acá es igual que este otro perímetro, solo que estos lados están hacia adentro en vez de estar aquí hacia afuera. Por lo tanto, 1 es igual a 2 en cuanto a perímetro. Lo mismo podemos decir acá de esta t invertida, es decir, esto vale 6 y esto que está aquí más esto también vale 6, y esto que está aquí más esto vale 4. Por lo tanto, el perímetro de esta figura también es igual a las otras. Sin embargo, en la figura número 4 tenemos que hacer la siguiente distinción, porque aquí en este romboide que está acá,
este lado que está aquí, que corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma acá, es más largo que este 4u. Y de la misma forma podemos decir que esta que está acá, esta hipotenusa, es más larga que esta 4u. Así que desde ya sabemos que este lado es distinto a el ancho de este rectángulo. Y también podemos decir que este lado que está acá es más corto que esto que está acá, pero no podemos decir claramente si este lado 6u menos este trozo y este lado 6u menos este trozo van a ser iguales, ¿no es cierto?, a esta suma que falta acá de 4u. Por lo tanto, no puedo decir que 4 es igual a 1, 2 y 3. Así que solamente tengo que decir que los polígonos 1, 2 y 3 tienen igual perímetro. Vamos ahora al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 tenemos una ventana que tiene como ancho 1,50 m, 1,5 metros y un alto de 1,8 metros. Y cada vidrio tiene un lado 0,6 por 0,6 porque son cuadrados. Entonces nos preguntan si es posible barnizar un solo lado exterior, por ejemplo, con un tarro que rinde 2 metros cuadrados. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Primero vamos a calcular el área total de este rectángulo que tengo acá como si fuera todo de madera. Es decir, vamos a poner área total aquí, es igual a 1,5, ¿verdad?, por 1,8, que es el valor de cómo se calcula el área de un rectángulo, el ancho por el alto. Y esta multiplicación en la calculadora da 2,7 metros cuadrados. Luego, vamos a hacer aquí una línea, vamos a calcular cuánto es el área de cada uno de estos vidrios. Entonces, el área de un vidrio es igual a 0,6 por 0,6 porque es un vidrio cuadrado, ahí dice que tienen forma cuadrada, y eso es igual a 0,36. Pero son 4 vidrios, así es que lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,36 por 4 y eso es igual a 1,44 metros cuadrados. Luego, para saber cuánto es el área de solamente el marco de la ventana, a esta área total que tenemos acá le restamos el área de los 4 vidrios y solamente nos va a quedar la madera. Así que vamos a poner aquí a la área del marco es igual a 2,7 menos 1,44 y eso es igual a 1,26 metros cuadrados. ¿Cuál es la pregunta? Si podemos hacer este trabajo por un solo lado con un tarro que rinde 2, sí es posible, porque el tarro rinde 2 y nosotros tenemos que pintar solamente 1,26 metros cuadrados. Vamos ahora a hacer el ejercicio número 5. En este ejercicio se nos muestra aquí una piscina vista desde arriba, desde lo que se llama la vista de planta, y quieren instalarle una cubierta de plástico y quieren poner un cordel alrededor de la piscina para enganchar ese plástico. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner un cordel que vaya por todo este contorno de la piscina. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de cordel? ¿Cuál es el largo de este cordel? Y eso se traduce en calcular cuál es el perímetro de toda esta figura. ¿Cuáles son los datos que nos dan? El ancho de la figura, aquí 3 metros, el largo de la parte recta de la figura, es decir, vamos a suponer que aquí tenemos entonces un rectángulo, ¿verdad?, que tiene 12 de largo por 3 de ancho. Y además nos dicen que el radio de esta semicircunferencia que está aquí, es decir, esta línea, vale 0,5. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es el perímetro. Y aquí, antes de ponerme a calcular el perímetro, voy a determinar cuánto valen estos lados que están aquí, que no tenemos estas medidas, ¿verdad? Lo que sí es que podemos calcular nosotros
el perímetro de esta semicircunferencia, pero no tenemos estas medidas y tenemos que determinarlas. Lo primero es que el largo total el ancho total de esta figura es de 3 metros. ¿Ya? Y sabemos que el radio de la circunferencia, es decir, esta medida que está aquí, es de 0,5. Por lo tanto, de aquí hasta acá también hay 0,5. Así es que lo que tengo acá, esta medida que está acá, es la diferencia que hay de 3 menos 1, que es el diámetro total de la circunferencia, y como es partes iguales acá, vamos a poner que la medida que está aquí es igual que la medida que está acá. Por lo tanto, es 3 menos 1 igual a 2, y dividió en dos pedazos iguales, y eso vale 1. Por lo tanto, esta medida vale 1 y esta medida vale 1. Esta también vale 1 y esta también vale 1. Así que, ¿cuál es el perímetro entonces de toda la circunferencia? Es la suma de todos estos valores, este también vale 12, más la suma de estos perímetros de las dos semicircunferencias, que es lo mismo que tener una circunferencia entera, ¿verdad? Porque ahí está partido en dos. Entonces, lo primero que va a calcular es el perímetro de esta circunferencia, que se calcula como 2 veces pi por el radio. Vamos a reemplazar los valores, 2 veces pi. Y nos dicen que pi, utilicemos el valor total de la calculadora. Así que lo voy a dejar anotado como pi nomás, por el radio que vale 0,5. Entonces, este valor es aproximadamente 2 por 0,5, 1 por pi, y eso es lo mismo que pi. Así que el perímetro de la circunferencia entera, es decir, la suma de estas dos semicircunferencias, es igual a pi, y como aquí nos piden aproximar a la centésima, significa que es 3,14. ¿Ya? La calculadora aquí entrega una cantidad bastante más larga y la aproximamos a la centésima. Así que ahora vamos a sumar el total del perímetro, que significa 12 más estos unos que están acá, que son 4 unos. Lo voy a poner así para no desviar el tema, más los 12 que están abajo, y eso es igual a 28, y le sumamos estos 3,14, o sea, el perímetro de la piscina entonces es igual a 31,14. Para la segunda parte, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el volumen de toda esta piscina, porque nos piden determinar la cantidad de litros de agua que se requieren para llenarla. Y entonces lo que se traduce es a calcular el área total de esta piscina, es decir, toda esta superficie, y luego la vamos a multiplicar por la altura, digamos, para que obtengamos la profundidad de la piscina y así el volumen. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el área del rectángulo, del que yo le he puesto A, ¿verdad? Más el área de la circunferencia completa, que yo le he puesto B. Así que el área del rectángulo es 12 por 3 metros, es decir, 36, y el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado, es decir, pi por 0,5 al cuadrado. Esto es igual a 0,79. Más, entonces, el área que tiene el rectángulo son 36,79. Por lo tanto, el volumen es igual a 36,79, que es el área que acabamos de calcular por la altura de la piscina. Y eso significa 47,83 metros cúbicos. Pero aquí nos dan en detalle que nos piden en litros y nos dicen que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por lo tanto, multiplicamos por 1000 y nos da 47.830 litros. Ahí terminó el ejercicio número 5. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 6. Aquí nos piden determinar cuántos tarros de pintura se requieren para impermeabilizar todo el exterior de esta figura, que
tiene un primer piso, ¿no es cierto? Esto es una cabaña, un primer piso que es un cilindro que está aquí, ¿verdad? Este es un cilindro que tiene un diámetro de 8 metros, es decir, desde aquí hasta aquí son 8 metros, toda esta distancia, y una altura de 2,5 metros. Y luego tenemos aquí una semicircunferencia, una semiesfera que tiene un eh, radio también de aquí, ¿verdad? Un diámetro, perdón, de 8 metros también, por lo tanto el radio es 4 metros acá. Como es una semiesfera, ¿verdad? Esto también es hasta arriba, también aquí tiene 4, ¿verdad? Como el radio de esta, si fuera una esfera completa. Entonces hay que calcular cuántos metros cuadrados hay que pintar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esta es una semiesfera, pero el área total de una esfera, el área de la esfera, recuerden que hay que imaginarse como que si uno pudiera abrir completamente esta esfera, se calcula como 4pi por r al cuadrado. Ese es el radio, o sea, perdón, el área total de esta esfera abierta. Pero como es una semiesfera, entonces hay que dividirla por 2. Y acá abajo tenemos un cilindro. Voy a poner acá el cilindro, ¿verdad? Tenemos que calcular el área de este cilindro. Y solamente tenemos que calcular el área de este imaginario rectángulo que tenemos si este cilindro lo desplegáramos, si lo abriéramos. Entonces este lado vale 2,5, esta altura, esta que está aquí, y este cilindro, digamos, este lado de este rectángulo que queda al abrir este cilindro, es de igual que el perímetro de esta circunferencia. O sea, si yo pudiera aquí, hago una línea aquí, por ejemplo, hago una línea aquí, corto y abro el cilindro, el, el lado de acá, el lado ancho, digamos, va a ser el perímetro de esta circunferencia. Y eso se calcula como 2 veces pi por el radio. Así que calculemos primero esta área que está acá, que sería el área del cilindro, es 1,5 por 2 veces pi. Aquí nuevamente me dice que utilicemos el pi completo de la calculadora por el radio, que vale, ¿no es cierto?, 4. No se olviden que este es el diámetro, el diámetro de la circunferencia, así que la mitad vale 4 de acá. Y esto es igual a 1,5 por 2 son 25,13. Es el valor total de el 2πr por 1,5, perdón, por la altura, y eso es igual a 62,83. Esto tenemos entonces la parte de abajo. Y la semiesfera, vamos a calcularla acá, es 4 por pi por 4 al cuadrado, que sería el radio nuevamente, dividido por 2. Y eso es igual a 100,53. Sumamos las dos cosas y nos va a dar 100,53 más 62,83. Eso suma 163,36 metros cuadrados. Y nos dicen que cada tarro rinde 13 metros cuadrados, por lo tanto lo dividimos por 13 y eso suma 12,5 tarros. Aproximadamente, entonces hay que comprar 13 tarros. Ahí terminó el ejercicio número 6. Vamos a hacer el ejercicio número 7. Este ejercicio es un poco novedoso respecto a lo que hemos visto, sin embargo tiene relación con el teorema de Pitágoras, así que lo vamos a explicar así. Primero que nada, hay en el enunciado dice que por normativa una rampa no debe exceder el 12% de pendiente para un desarrollo máximo de 150, es decir, si la rampa, esta parte de la rampa, mide máximo 150 centímetros,
Entonces la pendiente debe ser un 8%, un 12% como máximo. Y luego hay una explicación, aquí dice cómo se calcula esta pendiente. Aquí está, se calcula dividiendo la altura que está acá, eh, que es la altura del desnivel, ¿verdad?, por la distancia máxima horizontal. Aquí entonces nos va a dar cuál es el porcentaje de inclinación que tiene esta pendiente. Así que luego nos ponen acá abajo otra rampa y nos dicen que determinemos si esta rampa cumple o no cumple la normativa que está aquí arriba. Entonces veamos, de partida la rampa tiene 130 centímetros de desarrollo, así que está dentro del máximo de 150. Lo que nos falta aquí es saber cuál es el desnivel. Pero este es un triángulo rectángulo, así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de h antes de hacer esta fórmula que está acá del cálculo de la pendiente. Y lo voy a escribir aquí, en esta parte, el teorema de Pitágoras. 130 al cuadrado, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, o sea, 128 al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado que se llama h al cuadrado. Entonces debo despejar h acá, antes de desarrollar voy a escribir tal como está aquí, paso restando esto y eso es igual a h cuadrado. Hago con calculadora este desarrollo y me queda que h cuadrado es igual a 516, por lo tanto la raíz de 516 es igual a h. H vale 22,72. Ese es el valor entonces que tiene este lado, 22,72. Y ahora vamos a resolver con la fórmula que está acá, si esta pendiente cumple o no cumple la normativa. ¿Y qué nos dice? Que la pendiente, ¿verdad?, en porcentaje es igual a h, es decir, este cateto, que es la altura del desnivel, que en este caso sería 22,72, dividido por la distancia horizontal, que serían 128. Hacemos el cálculo y nos da 17,7 aproximadamente, y por 100 entonces son 17,7%. Ese es el valor que nos da el cálculo. No cumple la normativa porque tiene que ser máximo un 12. Ahí terminó el ejercicio número 7. Veamos el ejercicio número 8. Tenemos que aquí hay un techo que se está proyectando y tenemos un ángulo de 72 grados aquí nos dice 72 grados. Tenemos el valor del alto que tiene este techo, que es de 50 centímetros, y nos piden calcular cuál es el largo de la plancha que tenemos que utilizar para el techo. Y como tenemos este valor, que es el cateto adyacente al ángulo de 72 grados, y tenemos la hipotenusa, tenemos que buscar una función trigonométrica que relacione la hipotenusa con el cateto adyacente al lado. Y esa función es la función coseno del ángulo alfa. No se olvide que el coseno de alfa es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Reemplazamos los valores. Coseno de 72 es igual entonces a 50 partido por x, que es el valor de la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale. Despejo acá, x por coseno de 72 grados es igual a 50, y ahora x es igual a 50 dividido por coseno de 72 grados. Calculadora, entonces x vale 161,80 centímetros. Ese es el valor de la plancha que tenemos que poner arriba. Y por último vamos a hacer el ejercicio número 9, que dice acá: de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano, ¿es correcto afirmar que el ángulo alfa es recto? O sea, podemos decir que este ángulo es recto. Entonces, para eso lo que tenemos que ver es que si estas medidas que están aquí
12 metros, 15 metros, 9 metros, cumplen con el teorema de Pitágoras, que es el que debería ser, ¿no es cierto?, para que este ángulo fuera un ángulo recto. Recuerden que si es ángulo recto, estos dos lados son los catetos y esta sería la hipotenusa. Entonces, si se cumple el teorema de Pitágoras, este ángulo es recto. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, 15 al cuadrado tiene que ser igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. 15 al cuadrado 225 y eso debe ser igual a 81 más 144. Y esto es 225 también y acá también, por lo tanto, si se cumple, alfa es recto. Bien, así terminamos la mayoría de los ejercicios de esta guía y espero que en el examen les vaya bien.